Buenas tardes, a nosotros nos tocó el impacto social del desempleo, la pobreza extrema, delincuencia, corrupción y la emigración. En la actualidad el desempleo es un tema de mucha preocupación, ya que en todo núcleo familiar se ocupa al menos una persona que tenga empleo para poder vivir. En México existen 2.4 millones de personas desempleadas, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los cuales 19.600 empleos han dejado de existir a consecuencia del freno de la economía estadounidense, más por debido a este presidente en turno del país vecino del norte, ya que los paisanos indocumentados que trabajan allá ahora están siendo deportados y pasarán a ser desempleados de este país. En México, durante el primer mes del 2009, la tasa de población desocupada alcanzó un máximo histórico de 5.0% de la población económicamente activa. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, durante enero del 2009 se perdieron alrededor de 336.414 empleos, 0.96% más que el año pasado durante el mismo periodo. Pobreza. ¿Cómo identificar una persona que vive en condiciones de pobreza extrema? Una persona se encuentra en situaciones de problema extrema cuando tiene tres o más carencias de las seis posibles dentro del índice de privación social, que además se encuentran por debajo de la línea del bienestar común. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Según la ONU, este tipo de pobreza es el estado más grave de la pobreza. El término es utilizado para designar a una persona que no puede satisfacer sus necesidades más básicas. En México, los estados con mayor porcentaje de personas en pobreza extrema son Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán. Las mujeres son quienes más padecen de este problema. En total, 55.7 millones de mexicanos están en pobreza, lo que significa un incremento de 3.8 millones al respecto de lo que había en el 2018. México tiene una población de 126 millones de habitantes. El porcentaje de población extrema también se incrementó al pasar del 7% al 8.5% en el mismo lapso. El número de personas en esta situación alcanzó los 10.8 millones en 2020. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Lozano Mercado y hoy les hablaremos sobre el impacto social de desempleo, lo cual causa la delincuencia en México. La delincuencia es un problema social y de seguridad que viven muchas personas día a día, y actualmente es el problema que más sucede en el país. También debe tomarse en consideración que cada vez lo que incurren en la delincuencia en México son jóvenes que no tienen ninguna ocupación formal y que dejaron de lado su educación, puesto que las necesidades económicas eran más fuertes. Otra causa importante de la delincuencia en jóvenes es la adicción a algunas drogas, por lo cual los jóvenes son capaces de ejercer dicha delincuencia con el fin de obtener, no sé, unos recursos para seguir manteniendo su adicción. Y eso, ¿en cómo afecta aquí en la delincuencia en la sociedad? Pues las principales consecuencias de la delincuencia en la sociedad son la muerte prematura, la desintegración familiar, las pérdidas económicas y el desequilibrio mental. Por su parte, el delito se define como un hecho o conducta punible, dañina para la sociedad y penada por la ley. ¿Cómo se puede combatir la delincuencia en México? Para reducir la inseguridad en México se debe garantizar el bienestar social a los ciudadanos, así como impulsar programas para fortalecer a la juventud y restablecer el tejido social en los sectores más afectados, considerando empresarios en materia de seguridad. Y uno de los tipos de delincuencia en México son los asaltos, el carterismo, la violación, robo de bienes y artículos menores, robo de casas y habitaciones, robo de vehículos,
vandalismo, grafitis y grafitear los monumentos. Según un informe, México está entre los 4 países en los que la corrupción es un problema grave para todos sus habitantes. Por lo tanto, la corrupción ha estado presente en nuestra sociedad con diferente intensidad y diversos matices a lo largo de prácticamente toda nuestra historia. Los orígenes de las conductas corruptas bastan de ser problemas económicos o políticos y se adentran en los terrenos de la vanidad, el egoísmo, la satisfacción personal, el ansia de poder o incluso el reconocimiento social. Siendo así, los policías y los políticos los más corruptos de todo nuestro país. Reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa y equitativa. Compartir esta condición eficazmente fortalecería las iniciativas y el desarrollo de nuestro país y promovería nuestros derechos humanos y erradicaría la pobreza extrema que tenemos en el país. Actualmente, los informes arrojan datos sobre la percepción que tienen los ciudadanos de nuestra región sobre el tema de la corrupción. Y tenemos que México está entre los 4 países con problemas de corrupción, estando de la mano junto con Colombia, Perú y Venezuela. La inmigración, uno de los problemas más preocupantes de todo el mundo. En Estados Unidos, el 10% de su población son hispanoamericanos, es decir, migrantes. La inmigración se da por la falta de recursos, la falta de un trabajo, la falta de servicios básicos. Esto ha obligado a que millones de personas, de familias enteras, tengan que emigrar a otros países más desarrollados, como son los Estados Unidos, para conseguir una mejor calidad de vida. En México, en 1983 la inmigración creció de manera impresionante. En 2020, durante la pandemia, la inmigración creció un 40%. Esta es una cifra alarmante. La inmigración se da en países poco desarrollados, como son Ecuador, Haití, Venezuela, México. Tal vez sea un problema que nunca se pueda resolver si no se ataca de raíz, si no cambiamos el sistema al cual estamos acostumbrados.